Ahora les voy a explicar sobre el taller 2 del Progreso 2, que es sobre el movimiento internacional de factores productivos. Entonces, en la primera pregunta tenemos, en el modelo de factores específicos, examine el impacto de un desastre natural que reduce la población de un país pequeño. Entonces, considere que existen dos factores productivos, el agrícola y el factor específico y la manufactura, que es el capital, la tierra y el capital, mientras que L se mueve libremente entre sectores. El primer literal nos dice, explique por qué el modelo de factores específicos corresponde a un modelo de corto plazo. Bueno, esto es porque primeramente permite la movilidad del trabajo entre sectores, pero mantiene el capital y la tierra como factor específico de cada sector, ya que si lo ponemos en un caso de la vida real y pensamos que si yo tengo no sé, unas hectáreas de tierra y yo quiero vender eso para ponerme a producir algo que necesite comprar maquinaria, no voy a poder vender las hectáreas de tierra en tan solo días y comprar las maquinarias en un corto tiempo, por lo que no es posible mover los factores y por eso es un modelo de corto plazo. En el literal B dice, en una gráfica determina el impacto de la reducción del trabajo en el salario de equilibrio. Además, utiliza una figura con la frontera de posibilidad de producción para ejemplificar el cambio en el nivel de producción de cada industria. Realice una explicación que acompañe sus figuras. Primeramente yo, en este lado, como pueden observar, he graficado la caja que utilizamos para el trabajo y en el otro lado tenemos la FPP. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Primero, tenemos una reducción del trabajo. ¿Qué significa esto? Que nuestra caja se va a hacer más pequeña, por lo que ahora la caja estará únicamente por las líneas entrecortadas azules que vemos aquí. Entonces, ya que la cantidad de trabajo de nuestro país ha disminuido, el punto de origen de la agricultura se desplaza hacia la izquierda, en esa misma cantidad de L1, que es esto, LA1, a LA2, que va del punto A al punto B. Ahora el equilibrio de mercado de trabajo se sitúa en el punto B. Los salarios aumentan de W1 a W2 y la cantidad de trabajo disminuye en las manufacturas y en la agricultura. Como podemos ver aquí en el modelo de factores específicos, sabemos que el afectado por la reducción de trabajo son ambos sectores, es decir, las manufacturas y la agricultura. Si pueden notar, aquí abajo tengo dos líneas, una verde y una café. La verde representa la cantidad de trabajadores antes de la reducción del trabajo y la café representa la línea después de la reducción. Aquí podemos ver que LM es toda esta línea representa el número de personas o trabajadores que se encuentran en las manufacturas, mientras que el restante es el número de personas o trabajadores que se encuentran en la agricultura. Ya que se hace más pequeña esta línea, nosotros podemos ver que se ha reducido tanto en las manufacturas el número de trabajadores, porque como ven esta línea ahora es más pequeña, y en la agricultura ahora ya no tiene todo esto, sino únicamente esto. Bueno, en la frontera de posibilidad de producción. Al disminuir el trabajo de nuestro país, se desplaza hacia adentro. Significa que ya no vamos a producir con esta cantidad de manufacturas y de agricultura, sino que vamos a tener una producción más pequeña, que va a ser representada por esta línea verde, por esta curva verde, que pueden ver está más adentro. O sea, podemos entender que la cantidad que se va a producir de los bienes agrícolas va a ser menor, al igual que la cantidad que se va a producir de manufacturas. Bueno, ya que disminuye la producción en ambos sectores, este modelo de factores específicos es a corto plazo.
En el corto plazo, la tierra y el capital no se mueven de un sector a otro y la disminución de trabajadores viene de ambos sectores. Hay que siempre recordar eso, que en el modelo de factores específicos siempre serán afectados los dos sectores, la agricultura y la manufactura. Y bueno, sabemos que la frontera de posibilidad de producción es cuánto mi economía puede producir teniendo los ciertos factores que, bueno, es trabajo, capital y tierra. Como el factor que justamente se encuentra en ambos sectores ha disminuido, por eso la disminución de la FPP total, no solo en un lado, sino en ambos lados y en una proporción igual. Bueno, en la C nos dice, explique qué ocurre con la renta del capitalista y con la renta del terrateniente en este país luego de la reducción de los trabajadores. Primero vamos a intentar mediante el método de cálculo de ingresos menos egresos. Tenemos que la renta del capitalista es igual a la cantidad de bienes por su precio menos el salario por el número de trabajadores. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? En nuestra anterior diapositiva vimos que la cantidad se reduce, los precios no se mueven, el salario subió y ha disminuido el número de trabajadores. Si ven, esto baja, esta parte no se mueve, esto sube y esto baja. Por el momento no podemos saber si es que está mejor o peor, pero para eso tenemos esta fórmula de acá, en la cual nosotros tenemos que la rentabilidad puede medirse por el precio multiplicado por la productividad marginal del capital o de la tierra. Entonces, este es el segundo método. Y tenemos que si el sector tiene menos trabajadores, porque obviamente los salarios son mayores, y ya no tenemos el mismo número de trabajadores en la economía, los productos marginales de capital y trabajo van a disminuir. Esto debido a que cada máquina o hectárea de tierra dispone de menos trabajo, por lo que dicha máquina o hectárea es menos productiva. Así, tenemos que el precio no se mueve claramente y la productividad marginal para ambos sectores, porque recuerden que nuestra FPP fue afectada en ambos sectores, va a disminuir. Por lo tanto, las rentas del capitalista y del terrateniente también van a disminuir. Ok. La pregunta de sí. Si este desastre natural ocurriera en el contexto del modelo de Heckscher-Ohlin, ¿cómo cambiaría su respuesta? Bueno, primero hay que recordar que el modelo de Heckscher y Ohlin es un modelo de largo plazo y por lo tanto los factores se pueden mover libremente de un sector a otro. Por factores me refiero obviamente al capital y a la tierra. Entonces, esto nos ayuda a que las producciones de los factores se ajusten de manera que permanezcan constantes. Los ratios, que para este ejemplo, bueno, voy a suponer que tengo el capital sobre trabajo o trabajo sobre capital. Entonces, si un ejemplo me pone que tengo un ratio de capital sobre trabajo que es igual a 2. Y me viene bueno, lo que pasó aquí es que se redujo el trabajo. ¿Qué va a pasar con ese ratio a largo plazo? Va a reducir, pero a la final va a terminar siendo 2. Siempre va a terminar siendo 2. Ahora para la renta y el salario. Ambos dependen respectivamente de los productos marginales de cada factor. Y estos a la vez dependen del ratio trabajo-capital de cada sector. El hecho de que tenga más máquinas por trabajador, el producto marginal del capital será menor
y como consecuencia la renta real de capitalista será menor. Y viéndolo desde el punto del trabajador, tenemos que hay más máquinas por trabajador, por lo que el producto marginal del trabajo va a ser mayor. Por lo tanto, el salario igual va a ser mayor, ya que cada trabajador va a ser más productivo. Entonces, significa que antes, para esta pregunta, teníamos que el dueño del capital y del trabajo estaban peor. Ahora, para Heckscher y Ohlin, recordando que tenemos los trabajadores y los capitalistas, tenemos un ganador para la reducción de personas. El capitalista va a perder porque el salario va a incrementar y sus factores van a ser menos productivos. En cambio, por parte del trabajador va a estar mejor porque, como dije antes, el salario aumenta. Esto le da un beneficio al trabajador claramente.